Bueno, Bueno, buenos días. Hoy vamos a dar una charla en el marco de las presentaciones que hacemos por la sección de investigaciones contables. Tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Luisa Fronti y vamos a hablar sobre un tema que hoy es de gran actualidad, que son las fuentes de financiamiento de cambio climático y sus criterios de inversión. El tema lo va a comenzar la doctora Fronti, así que, hola Luisa, estamos muy hola, contentas de que estés acá. buenos días. Así Buenos que, días a todas y a todos. bien, y bueno, empecemos entonces. ¿Cómo no? El tema va a ser fuentes de financiamiento climático y criterios de inversión. Va a estar a mi cargo y a cargo de la doctora Graciela María Cabone. Las dos estamos en pantalla. Y comenzaríamos con los objetivos, un tema sumamente importante para este momento. Sensibilizar a la comunidad acerca del funcionamiento de las principales fuentes de financiamiento climático internacional. Presentar las principales condiciones, barreras y oportunidades para acceder a las fuentes de financiamiento climático internacional. Sumamente importante en momentos en que realmente hay tantos problemas y realmente la temperatura está aumentando en un nivel que realmente está perjudicando principalmente a los países pobres, que ya veremos cuando estemos desarrollando el tema. ¿Cuál es el contexto climático e imperativo de actuación para la adaptación al clima? El artículo 2.1c del Acuerdo de París coloca la adaptación y la mitigación en pie de igualdad. Eso es importante, coloca la adaptación y mitigación en pie de igualdad. Hacer que los flujos financieros sean consistentes con un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima. Es necesario complementar el trabajo de alineación neta cero con la resiliencia climática. Muy importante. Si bien la mitigación del cambio climático ha recibido mucha atención en los últimos años, la adaptación y la resiliencia siguen siendo de menor prioridad para la mayoría de los actores del sector financiero, entre ellos los bancos. Esto es muy importante. La adaptación es un desafío fundamental. Casi la mitad de la población mundial vive en zonas vulnerables al cambio climático. La inversión privada en adaptación es complicada por las siguientes razones. Sigue siendo difícil medir y cuantificar los futuros riesgos climáticos y la adaptación, dadas las incertidumbres de los futuros escenarios, el número de peligros físicos y el carácter altamente localizado de los peligros climáticos. Insistimos nuevamente en que realmente los más perjudicados siguen siendo los países más pobres. Los beneficios de la adaptación no son difíciles de reconocer para las empresas o negocios, lo que reduce los incentivos individuales para aumentar la resiliencia. El cambio climático afecta de forma desproporcionada a las naciones y sociedades más pobres y vulnerables. Esto ya lo dijimos varias veces, pero es importante en esta reunión que nosotros como contadores tengamos en cuenta este problema. ¿Cuáles son las variables que atribuyen al riesgo climático físico y cómo se puede abordar? Los riesgos son peligros climáticos, tenemos exposición, vulnerabilidad. Con respecto a exposición, podemos señalar que la mayor exposición, donde las especies y las personas viven cerca de sus límites térmicos superiores a lo largo de las costas, en estrecha asociación con el hielo o los ríos estacionales. Mayor vulnerabilidad existe cuando persisten múltiples factores no climáticos o cuando la vulnerabilidad es elevada por otros motivos. Claro, acá Aquí también hemos hablado sobre adaptación y sobre adaptación a nivel de desarrollo socioeconómico. El aumento de los peligros climáticos solo puede reducirse a través de esfuerzos de mitigación.
muy, muy importante. Tenemos que mitigar. Solo los esfuerzos simultáneos y coordinados de adaptación y mitigación reducirán efectivamente las tres variables de riesgo que hemos comentado en la filmina anterior. ¿Qué significa adaptación y resiliencia? Luisa quedó sin el micrófono. Ahora sí, Ahí pude está. ajusté, sí, hubo un problema, sí. ¿Qué Pude significa conectar. adaptación y resiliencia, Luisa? ¿Qué significa adaptación y resiliencia? Eso tenemos que ver. Adaptación, proceso de ajuste al clima real o previsto o sus efectos, con el fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el proceso de ajuste al clima real y a sus efectos. Muy importante. La resiliencia es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y medioambientales para hacer frente a un suceso peligroso o a una tendencia o perturbación, respondiendo o reorganizándose de manera tal que mantenga su función, identidad y estructura esenciales, al tiempo que conservan la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Estos dos temas, adaptación y resiliencia, son temas, principalmente resiliencia, un poquito nuevos para quizás nosotros los contadores, pero a los cuales tenemos que prestar muchísima atención. El financiamiento es un facilitador esencial de la mitigación y adaptación al clima. Se estima que se necesitan 4 o 5 billones de dólares para 2030 a fin de cumplir con los objetivos climáticos, IPC 2021. El financiamiento actual está muy por debajo de eso. Aquí tenemos que prestar nosotros atención. Los contadores asesorar como corresponde a las empresas, totalizando alrededor de 46.000 millones de dólares en 2019-2020. El 90% del financiamiento climático rastreado fluyó a la mitigación, el 7% a la adaptación y el 3% a temas transversales. IPC 2021 también. El informe sobre la brecha de adaptación de ONU Medio Ambiente 2021 destaca la creciente brecha de financiamiento para la adaptación. Ya vimos nosotros que el 90% del financiamiento climático rastreado fluyó para la mitigación. Tenemos que también pensar en la adaptación, que realmente está con un nivel mucho más bajo. Los datos actuales indican que las probables necesidades de financiación de la adaptación en los países en desarrollo son de 5 a 10 veces mayores que las corrientes de financiación actuales. La ONU, las Naciones Unidas de Medio Ambiente, en el año 2021 han informado sobre estos temas. Creación de un enfoque para la alineación de la mitigación y la adaptación. ¿Dónde están los riesgos? ¿Está la actividad sujeto a riesgo físico? ¿Cómo evitar la mala adaptación? ¿Cumple la actividad con el criterio de no hacer daño? Eso es importante, es decir, estamos adaptando, pero quizás estamos adaptando trayendo problemas a las personas que están trabajando en la empresa. Entonces también tenemos que tener cuidado realmente de, digamos, no sea cuestión de que adaptemos, pero coloquemos equipos que realmente perjudiquen enormemente a las personas que trabajan. Coherencia con la planificación pública. ¿Es la actividad coherente con las normas de cambio climático? Entonces también esto, ver si realmente está de acuerdo la planificación que hace el gobierno, está de acuerdo con lo que la ONU ha desarrollado con respecto a este tema.
Sí, y si ¿Cómo es tú coherente contribuyes? con las determinaciones No, nacionales. agregar algo vos que quieras, Graciela, con todo gusto. Sí, ¿Qué sí. más? La actividad de todos estos proyectos tienen que ser coherentes con las determinaciones nacionales, o sea, con lo que el país se Claro, comprometió a hacer en función del Acuerdo de París. claro, claro, claro. Lo que pasa es que, claro, tenemos que medir para 2030, para 2050, las cosas, en mi opinión, tendrían que ser más cercanas. Realmente tendrían que haber, digamos, controles ya en el año 24, tendríamos que tener controles en el año 25, 26, es decir, como para saber que al 2030 llegamos bien. Argentina ha hecho algunos de estos problemas que ya vamos a ver al final. Coherencia con la planificación pública, bueno, ya lo dijimos. ¿Cómo contribuir con la adaptación? ¿Hace la actividad una contribución positiva a la mitigación, a la adaptación? Bueno, acá es muy importante realmente, es decir, analizar nosotros realmente, aún cuando la empresa emite comunicaciones de progreso o trabaja con el GRI, ver cómo la empresa ha trabajado en los últimos años, por lo menos, con respecto a bajar las gases de efecto invernadero y ver si realmente lo ha hecho con una muy buena adaptación. Si bien la mitigación del cambio climático, si bien la mitigación del cambio climático ha recibido mucha atención, un minuto por favor, ha recibido mucha atención, en los últimos años la adaptación y la resiliencia siguen siendo de menor prioridad para la mayoría de actores del sector financiero, entre ellos los bancos. La adaptación es un reto fundamental y aquí me cuesta un poco leer porque está en Y mi... porque lo que dice es que la mitad de la población vive en zonas vulnerables al cambio climático. Por eso Exactamente, es la tan mitad, importante la es un problema adaptación. muy importante ver que casi la mitad de la población mundial vive en zonas vulnerables al cambio climático. IPCC de 2022. Ha sido un gran reto la inversión privada en adaptación por las siguientes razones. Sigue siendo difícil medir lo que dijimos recién, difícil medir y cuantificar los futuros riesgos climáticos y la adaptación. Dadas las incertidumbres de los futuros escenarios, el riesgo, los peligros físicos, el carácter altamente localizado de los peligros climáticos, etc. Los beneficios de la adaptación también son difíciles de captar para las empresas. Aquí tenemos que trabajar mucho los contadores o los negocios, lo que reduce los incentivos individuales para aumentar la resiliencia. Y quizás lo más importante es que el cambio climático afecta de forma desproporcionada a las naciones y sociedades muy pobres y vulnerables. Ustedes dirán que estamos mencionando demasiado esto, es que queremos concientizar. Aparentemente quizás nosotros acá en Argentina no estamos tan complicados, pero hay países que están muy cerca del mar, que realmente, digamos, han tenido inundaciones, han tenido ciclones, han tenido problemas muy, muy serios y realmente nosotros tenemos que tener conciencia. Por eso, quizás en esta charla que estamos haciendo, en esta conferencia que estamos dando, realmente para nosotros es muy importante destacar que tenemos que ser solidarios. Y realmente, ustedes saben que los gases de efecto invernadero tienen el problema de que se emite en la Argentina perjudica al resto del mundo. Lo que se emite en el resto del mundo perjudica también a la Argentina. Es decir, que estamos unidos todos en el mundo. Y o somos solidarios o si no, realmente el cambio climático va a perjudicarnos. Tengamos en cuenta esto, que es muy importante. Sí. Yo realmente terminaba acá y la ¿No? dejaba a la doctora Scavone que siga con el tema. Bueno, vamos a seguir entonces. El tema que resaltamos hasta aquí es la importancia de el financiamiento no solo para la mitigación, sino para la adaptación y la resiliencia que se puede hacer entre todos los proyectos. Hay un marco regulatorio de riesgo climático en Latinoamérica y la mayoría, digamos, de los reguladores financieros de los países de Latinoamérica
aún no han incluido explícitamente los riesgos relacionados con el clima en sus marcos, sobre todo de supervisión. Entonces, hay varias instituciones financieras en la región que han introducido medidas políticas y procedimientos internos en torno a los riesgos ambientales y sociales en forma preventiva, ¿no? En cuanto a los organismos regulatorios y de supervisión, los países de la región se pueden clasificar en tres grupos principales. Países con marcos regulatorios específicamente asociados con el riesgo climático, como son Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, que cubren los requisitos de presentación de los informes tanto ambientales, sociales, de gobernabilidad, incluido el cambio climático. También están los países en los que se ha aplicado o iniciado medidas de supervisión, que ya lo han hecho Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú, y los países en los que se encuentra Argentina, en los que se están aplicando iniciativas del sector privado o prácticas de autorregulación, ¿sí? Y lo que se requiere es un sector financiero que esté haciendo esfuerzos colaborativos con estas estrategias, cosa que creemos que, bueno, que esto se va a lograr en el corto plazo. Ahora, se encuentran barreras y recomendaciones con respecto a esto. Entonces tenemos, en cuanto a la sensibilización, formación y desarrollo de capacidades, que es como el punto de partida en todo esto, porque todos los actores tienen que estar involucrados, o sea, tiene que haber estratégicas públicas conocidas, tiene que la comunidad saber que se va en línea con estas cuestiones. Entonces, las recomendaciones son capacitaciones dirigidas a diferentes niveles de antigüedad en instituciones financieras, incluyendo alta dirección, tomadores de decisiones, nuevos profesionales, funcionarios que trabajen en instituciones públicas y privadas, o sea, para que en realidad estén conscientes del problema del financiamiento para este tipo de proyectos, tanto de mitigación, de adaptación y de resiliencia. También hay que incorporar objetivos climáticos en las instituciones financieras, en las evaluaciones de desempeño que hacen para brindar el financiamiento y fomentar también y promover la afiliación en iniciativas que sean carreras que hagan a la resiliencia de todas estas cuestiones. Y las barreras es que en realidad hay escasa capacidad en los órganos de gobierno del sistema financiero y también hay pocas capacidades dentro de los diferentes actores financieros. O sea, todo esto hay que seguirlo impulsando, por eso también hoy estamos haciendo esta charla. Con respecto a la disponibilidad y fiabilidad de las herramientas y datos, la recomendación es promover y fortalecer la disponibilidad de datos basados en la ciencia para las evaluaciones de riesgo climático y la correspondiente toma de decisiones. También hay que establecer una línea clara entre lo que son las determinaciones nacionales, o sea, los compromisos que ha tomado el país, y los planes nacionales de adaptación que incluyen el establecimiento de objetivos adecuados y planes de acción concretos. Por otro lado, las autoridades nacionales deben proporcionar más detalles sobre los escenarios climáticos esperados a mediano y a largo plazo y qué coherencia tienen estos escenarios con los compromisos asumidos a nivel país. Y esto tiene que incluir los planes nacionales de adaptación y tiene que fundamentalmente reducir las vulnerabilidades de las diferentes actividades económicas, como ya ha mencionado en varias oportunidades Luisa.
Y por otro lado, hay que dar mayor protagonismo a las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que integran acciones de mitigación y adaptación, por ejemplo, la restauración de bosques naturales en áreas altas, que protegen a las comunidades en áreas bajas de inundación, de deslizamiento de tierra, ponerle atención a los sumideros de carbono y proporcionar una mayor protección a la biodiversidad y a los ecosistemas naturales. Hay que tener en consideración que estas medidas naturales son también muy importantes para, en realidad, darle una solución al problema. Aquí la barrera es una gestión débil de los riesgos climáticos físicos y una insuficiente disponibilidad y adopción de datos y herramientas de riesgo climático. Esto nos estamos refiriendo específicamente a nuestra zona, ¿no? Donde tenemos que trabajar y trabajar intensamente con estas cuestiones. Por otro lado, si ponemos el foco en las políticas, reglamentos y creación de un entorno propicio, tendríamos que centrarnos en crear un sistema que haga monitoreo, reporte y verificación. O sea, necesitamos medición, reporte y verificación para aseverar que se está avanzando adecuadamente en las estrategias climáticas y además ver las necesidades de financiamiento que tienen los proyectos que se impulsan. Por otro lado, métricas de adaptación adecuadas nos permitirán priorizar mejor las acciones, orientar más eficientemente los recursos y definir cuáles objetivos son más urgentes y necesitan mayor visibilidad. Si tenemos un enfoque armonizado a nivel regional para medir la adaptación y la mitigación, esto será más visible y atraerá también mejores financiamientos. Por el otro lado, desarrollar nuevas herramientas y metodologías para el análisis de riesgo climático en los procesos tradicionales de evaluación de riesgo. Estos son proyectos que la Universidad de Buenos Aires continuamente con distintos financiamientos están avanzando para nuevas metodologías. Por otro lado, los marcos regulatorios deben poner mayor énfasis en la regulación del uso de la tierra, la gestión del territorio, para que sean mejor orientadas las inversiones en infraestructura y, por ejemplo, también advertir riesgos a lugares para habitar que estén expuestos, por ejemplo, a inundaciones, a sequías, a huracanes y al aumento del nivel del mar, que eso es una consecuencia directa del derretimiento de los polos. Por otro lado, hay que promover una colaboración más activa entre los sectores públicos y privados para contar con un marco regulatorio más claro que estimule canales de financiamiento más efectivos y eficientes, promover una coordinación y alienación más eficiente de las necesidades de los diferentes sectores, promover el desarrollo de mercados de bonos, aumentar la visibilidad del éxito de los financiamientos en adaptación y en cambio climático, y compartir fundamentalmente lecciones aprendidas para no caer en los mismos errores. Y aquí también vamos a encontrar, por supuesto, barreras como el insuficiente apoyo financiero público, falta de incentivos suficientes, falta de divulgación de los riesgos del cambio climático, falta de métricas o indicadores y de taxonomías armonizadas, percepción de ausencia de inversiones rentables, baja disponibilidad comercial. Bueno, estas son todas problemas que venimos teniendo y esperamos que se puedan ir solucionando en los próximos tiempos. Bueno, ¿y cuáles son los principales desafíos que se considera que tienen los gobiernos locales para acceder al cambio climático?
Y bueno, acá tenemos procesos complejos para obtener financiamiento, tenemos conocimientos sobre fuentes e instrumentos que son escasos, tenemos formatos y procesos complejos, poca capacidad de endeudamiento y cofinanciamiento, tenemos centralización de recursos climáticos, tenemos falta de experiencia para elaborar propuestas. Estas son cosas que todos los que trabajamos en estas áreas conocemos. Por otro lado, tenemos falta de información de base para sustentar los datos claros y verificables de las propuestas y proyectos. Hay ausencia de capacidades para la generación de cobeneficios y perspectivas de género. Hay falta de integración de riesgos climáticos y de salvaguardas ambientales y sociales. Hay una incipiente coordinación entre niveles de gobierno para implementar proyectos conjuntos. En esto se va a necesitar más experiencia también. Hay necesidad de estudios adicionales y se necesita también una integración de la racionalidad climática con la información que se tiene de los compromisos asumidos, ¿no? Entonces, ¿hay alternativas de financiamiento? Sí, hay muchas. Hay mecanismos que están dentro del convenio marco del cambio climático y hay mecanismos que están fuera de eso, ¿no? Acá por sus siglas tenemos los distintos mecanismos que los vamos a ver rápidamente. El Fondo para el Medio Ambiente, que se creó en 1992, que actualmente se enfoca en ayudar a los países en desarrollo a cumplir los objetivos de los acuerdos internacionales. Tenemos el Fondo Especial para el Cambio Climático, que se estableció en el 2001 y es administrado también por el GEF, y su propósito es respaldar programas y proyectos de adaptación al cambio climático y transferencias de tecnología en países vulnerables. Tenemos el Fondo de Adaptación, que se estableció en 2001 también para financiar programas concretos en países en desarrollo que hubieran en su momento ratificado el protocolo de Kioto. Tenemos el Fondo Verde para el Clima, establecido en el 2010 en la COP16, con el propósito de ayudar a los países en desarrollo a la implementación de proyectos para el cambio de paradigma y transitar en este cambio de una sociedad que venía usando tecnologías y energías no limpias a tecnologías y energías que realmente contribuyen al cambio climático. Tenemos el Centro y Red de Tecnología del Clima, que promueve la transferencia acelerada de tecnologías ambientalmente racionales para un desarrollo bajo en carbono y resiliencia al clima. Tenemos el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, tenemos el programa Vida Local Adoptada al Clima. Ustedes el material lo van a tener a disposición y yo les sugiero que quienes estén interesados directamente busquen las condiciones y proyectos son elegibles para estos programas. Y por otro lado tenemos los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el CAF, como el Banco Europeo de Inversión, que en realidad siempre están dispuestos a contribuir con las economías, sobre todo con las más vulnerables, para un mejor desarrollo hacia la sustentabilidad. Y el Fondo de Inversión del Clima, que está creado para financiar medidas de mitigación y adaptación en países en desarrollo y de ingresos medios, o sea, siempre apuntan a los países más vulnerables, ¿no? Y ahí también está ligado el Fondo de Tecnología Limpia, el Fondo Estratégico sobre el Clima, la facilidad de asistencia técnica. Todo esto es un entramado de financiamiento para poder concretar los proyectos que se decidan a nivel, que se han determinado a nivel nacional.
También está el Fondo para la Brecha de Financiamiento Climático de la Ciudad, que apoya a las ciudades y los gobiernos locales en la preparación y priorización de planes e inversiones climáticas inteligentes, convirtiendo ideas de bajas en carbono y resilientes al clima en estrategias y proyectos listos para ser financiados. Otros mecanismos multilaterales, como la Facilidad de Estructura Global, el Programa de Asistencia Técnica Subnacional, la Iniciativa de Movilidad Urbana Transformadora, el Programa de Acciones Transformativas, la facilidad de inversión de ciudades, porque ustedes saben que otro de los grandes temas hoy son las ciudades sustentables. Ciudades inteligentes y sustentables es el futuro. Entonces también hay financiamiento para ello. Por otro lado, los mecanismos bilaterales y las agencias de cooperación bilateral son actores permanentes en estas cuestiones. Y ahí tenemos agencias de cooperación bilateral, como por ejemplo la cooperación técnica alemana, la GTZ, ha trabajado en el país durante muchos años, el Banco de Desarrollo Alemán, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Comisión Europea, el organismo canadiense de desarrollo internacional. Todas estas agencias tienen como característica apoyar proyectos innovadores, compartir conocimientos, fortalecer las capacidades técnicas, brindar asistencia técnica, implementar fondos que brinden otros financiamientos, trabajar con proyectos estratégicos alineados con las líneas del país. Y trabajan en muchos sectores: biodiversidad, protección de bosques, desarrollo urbano, bueno, etcétera, muchos. La facilidad de inversión de América Latina ayuda a los países latinoamericanos a financiar proyectos en sectores claves y fundamentales. Y después está la facilidad financiera de ciudades, que también pone el foco en facilitar recursos para proyectos urbanos. Y los mecanismos no gubernamentales, que son iniciativas independientes y organizaciones de la sociedad civil, que también contribuyen con fondos para todo esto. Bien, perdón. Bien, entonces, llegamos a hablar de las estrategias nacionales de financiamiento climático en los últimos minutos que nos quedan. Entonces, ¿querés hablarlo vos, Luisa? Sí, 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 sí. Pero claro, yo pensaba que tenía alguno más. Bueno, no importa. Un minuto que voy a tratar de encontrar, porque yo pensaba hablar más. Ya está, ya, la encontré, ¿eh? Entonces, eh, No, 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 perdón, la anterior, por favor, la anterior. bueno, Bueno, voy a dejarte acá y vamos a continuar la charla en un minuto. Vamos a empezar nuevamente la charla en un minuto. Muy bien. uno más.